Hola, soy Paco Recendis y te quiero platicar de las batallas de esta semana. Pues en los últimos días vimos cómo los dos grandes polos que se disputan el futuro de México han tenido un choque más que peligroso, en el que han exacerbado la generación de narrativas, la descalificación del adversario y el encono entre los que quieren un cambio radical en el rumbo del país y los que defienden a ultranza el régimen impuesto por Andrés Manuel López Obrador. La violencia detonada el 15 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad de México, tras la marcha convocada por la generación Z, y de la que el oficialismo utilizó toda su maquinaria para desvirtuarla antes de que comenzara, ha sido el detonante para que cada bloque haya comenzado a empujar estas narrativas a fin de ganar el favor de la opinión pública. En las últimas semanas le han estallado al gobierno federal severas crisis, una tras otra, derivadas principalmente de la incapacidad de gobiernos estatales como el de Veracruz o el de Michoacán para atender temas sociales como la gestión de un desastre natural o la demanda de seguridad en zonas asoladas por el crimen organizado o por temas de corrupción en las altas esferas del gobierno federal. Pero fue el artero asesinato de Carlos Manso el catalizador para el escenario que hoy ha puesto al país en vilo. Se trata de un hombre que enfrentó al crimen organizado, que pidió el apoyo del gobierno federal y no le hicieron caso. Murió en espera de que llegara la ayuda a Uruapan. La indignación creció y se presentó en la arena pública un sector que se identificó como parte de la generación Z y se ancló de inmediato al movimiento internacional One Piece, que agrupa a jóvenes que nacieron con el inicio del siglo, que son chicos educados, nativos digitales, informados, críticos, y se han unido en el hartazgo hacia la clase política, en este caso de México. Vayamos un poco más allá. Estos jóvenes eran niños en 2006 cuando la victoria de Felipe Calderón y ya adultos en la victoria de López Obrador en 2018. Tienen conciencia clara de las decisiones del gobierno de la 4T e irrumpieron en la escena. Claro, la oposición y el sector duro de la derecha mexicana vieron una oportunidad de oro para incrementar su golpeteo contra el régimen, torpedear y torpedear todo el tiempo. Y fue tan peligrosa la narrativa que surgió por el movimiento de la bandera negra y la calavera sonriente con sombrero de paja, que de inmediato el oficialismo, desde todos sus frentes, se desbordó para desvirtuar. Incluso algunos mezquinos del propio régimen, voceros de bajo nivel, descalificaron a la marcha, a Carlos Manso y a toda la oposición acusándolas de todo. En fin, así pues la confrontación fue escalando en torno a la convocatoria de la generación Z para salir a manifestarse el 15 de noviembre. Las redes inundaron de mensajes de la oposición y del oficialismo, con señalamientos y descalificaciones cada vez más fuertes de uno y otro bando. Unos acusaban que la seguridad ha fracasado, exigían justicia para Carlos Manso, reprochaban el abandono a los jóvenes, que el crimen ha infiltrado los tres órdenes de gobierno. Se sumaron otras voces por los desaparecidos, la falta de medicamentos, la corrupción, la intervención del crimen organizado en la escena nacional. Esa permanente sombra que está sobre el país. Desde el otro frente decidieron poner al pueblo por delante, se escudaban en tenemos el pueblo de nuestro lado, somos el pueblo, acusaron a la derecha de golpista, de que Ricardo Salinas Pliego, de que Claudia X González, que Guadalupe Acosta, que los mismos de siempre, que la Marea Rosa, que los que se oponen a las reformas, que el PRIAN, que los que están moralmente derrotados, que los corruptos, los carroñeros de las tragedias. Y el sábado, esa guerra de señalamientos fue más allá de las redes sociales y salió a las calles. Los voceros del régimen y periodistas independientes trataron de exhibir a los manifestantes. Por no ser veinteañeros, caray, así de simple quisieron desacreditar la manifestación, pero lo que en realidad hizo esta movilización convocada por la generación Z fue unir a todos los críticos de la 4T. Por eso la molestia de la cúpula de la 4T.
Salieron a las calles desde la derecha católica hasta las madres buscadoras, los padres y madres de niños enfermos de cáncer, integrantes de las clases medias, médicos, campesinos, productores, jóvenes, familias, líderes sociales y un largo etcétera. Del otro lado, los ataques en redes sociales eclipsaron el resto de la conversación digital. Y esa guerra de narrativas se ha endurecido con la violencia que manchó la manifestación de la generación Z. Desde la oposición acusaron represión, desapariciones, persecución. Desde el oficialismo se condenó la violencia y se mantuvo una estrategia de desvirtuar la movilización. Incluso las y los gobernadores de la 4T censuraron la violencia de los manifestantes. No dijeron nada de los policías, sobre los manifestantes. Se dijeron preocupados por agentes externos en la manifestación y respaldaron a la presidenta. Esta guerra de narrativas apenas comienza y ha dejado claro que la oposición se ha dado cuenta que AMLO ya no tiene el control del poder en el país, mientras que desde la cúpula del oficialismo tienen claro que harán todo lo posible para contender a los adversarios y defender el cambio de régimen que hoy vive el país. La verdad ha quedado en medio del fuego cruzado de estas dos narrativas. Te invito a leer Las batallas, claro, en La Razón de México. Soy Paco Recendis. Hasta luego.